Ley de democratización de medios. El fallo de la Corte Suprema. El tardío fallo de la Corte Suprema obliga al monopolio Clarín a perder su condición monopólica antes del 7 de diciembre. Se esperan, por supuesto, nuevas cautelares, chicanas y zancadillas al camino hacia un mapa más plural. Lo que uno podría pensar con este fallo es un por fin, ¿no? Hace tiempo que la sociedad decidió a través del Congreso una amplia participación, una ley muy discutida en los foros, en todo lo largo y el ancho del país. Con una gran mayoría se votó una ley que para algunos no querían que se aplicara sobre sí mismos. A partir del 7 de diciembre, la ley de medios, después de tanta discusión, después de tanto debate, va a ser aplicada en su totalidad. Eso es lo realmente importante. A ver los diarios de hoy, cómo tocaron este tema en la tapa. Tapa del diario, página 12. Un corte a la cautelar. Tapa del diario Tiempo Argentino. La Corte ordenó a Clarín desinvertir antes de fin de año. Diario La Nación de hoy. Habilitó la Corte un artículo clave de la Ley de Medios. A ver, diario Clarín de hoy. Título principal, exportaciones. No, abajo, no. Acá, chiquito, al costado. La Corte puso límite a la cautelar por la Ley de Medios. Es interesante traducir el español al español, lo jurídico al entendimiento de la calle. La Corte Suprema de Justicia ha dicho ayer, entre otras cosas, que han mentido todos los que dijeron que la Ley de Medios atentaba contra la libertad de expresión. Lo dice de esta manera. Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, o sea, Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Con esta ley se va a restringir la libertad de prensa, de todos los ciudadanos de estar informados en forma independiente. Esa es exactamente la intención del gobierno, es avanzar sobre la libertad de expresión. La ley afecta a la libertad de expresión y por eso no está bien que se utilice de esa manera. Respecto a la ley de radiodifusión, esto atenta claramente sobre la libertad de expresión. La parte actora, o sea, Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Lo que pone en riesgo y termina limitando el Poder Ejecutivo con este proyecto de ley es terminando con la libertad de expresión. Por supuesto que si le sacan canales de radios y televisiones a personas independientes, bueno, entonces por supuesto que está afectada la libertad de prensa. Además, no tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. No existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Traducimos, ¿qué está diciendo la Corte? Que todos, sean periodistas, sean políticos, gente del común, que dijeron que se atentaba contra la libertad de expresión, mintieron. Señala la Corte. En definitiva, es deber de las partes y del juez solucionar el conflicto de modo definitivo en un tiempo razonable y no buscar soluciones provisorias que se transforman en definitivas. Traducimos, la Corte aquí dice, no hagas trampas, Clarín, no hagas trampas. Obviamente uno puede decir, ¿por qué una ley que ya se votó a fin del año 2009, cuando a todos los argentinos las leyes se aplican automáticamente cuando nos toca? Bueno, ¿por qué alguno consiguió esta prórroga particular que va a ser casi 3 años en la que va a poder no haberse aplicado sobre sí misma esa ley? Bueno, justamente son los problemas de una justicia cautelar, una justicia muy permeable a los factores de poder que una y otra vez está intentando burlar el funcionamiento de esto. Mañeto decidió dar a conocer la postura y estrategia que desarrollará utilizando a su aliado Perfil. Clarín insiste con cuestión de fondo de la Ley de Medios y acusa al gobierno. Uno de los principales editorialistas de Mañeto, el señor Castro, que siempre llenó su boca hablando de justicia, ahora arremete contra el máximo tribunal. Países en donde impera la ley y tiene que ver con el cumplimiento de la ley.
y el concepto de actuar bajo la ley. No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. El artículo 161 es el artículo de desinversión. Es un artículo que en la ley de medios claramente está destinado contra Clarín, buscando la destrucción de Clarín. La ley de medios busca acallar voces, pone en serio riesgo la libertad de prensa en nuestro país y la libertad de expresión. La Argentina además es un país que tiene un enorme problema con la concepción de la ley. Respecto del vocero mañetista del momento, su titubeo actual se contrapone a aquella contundencia. Bueno, yo también lo he dicho públicamente varias veces, yo en algunos puntos de la ley de medios estoy de acuerdo, en otros no, me parece que es una ley quizá hecha demasiado en la facultad y poco en la vida real. Se cree que los medios es una cosa que depende de un decreto, y no depende de un decreto. Esto es técnicamente un mapa de medios. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. Y vas a ver que si vemos algunos de estos casos, vamos a ver el más popular, porque es el más obvio, que es Clarín, te vas a dar cuenta cómo te empiezan a sonar otros medios, que vos decís, ah, ¿cómo? ¿Y esto era de tal? Mira, vamos acá, vamos a este redondelito. Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín, el 50% de Teis Sports, el 50% de TSC, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad más uno de TC 2000, el 30% de Patagonic, el 33% de Industrias Audiovisuales Argentinas. Pero vos decís, ¿termina ahí? No, porque también tienen Diarios y Noticias, la agencia de noticias más importantes, Papel Prensa, la mitad, el proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Diario de la Nación, con quien también se asocian en DIN, y tienen juntos la mitad de Expoagro. Tienen también Simeco, que es la propietaria de dos diarios importantes del interior, de La Voz del Interior en Córdoba y de Los Andes en Mendoza. Tienen Clarín Global, Radio Mitre, Impripost. Forman parte de un fondo de acciones, Goldman Sachs. Grupo Clarín Dominio son los dueños del grupo. Grupo Clarín también está vinculado con Techint, a través de la mitad de Impripost, que es una empresa común. ¿Qué tienen que ver los diarios con la radio, con las agencias? Están también vinculados con Techint y con Tesur. Y en algún punto, a través de otras empresas, se comunican con Internet. Y entonces empiezan a aparecer otros socios. Bueno, es una barbaridad, no podemos tener este mapa de medios. A ver, para decirlo de una manera a lo mejor brutal, pero en cualquier país serio, el 20% de estos globitos van presos. No. Fíjate el mapa de medios. ¿Este es un país donde hay monopolios o no? Este es un país a donde muchísimos medios ilegalmente armaron pequeños emporios o no. Entonces lo que digo es, cambiemos eso. Si quien lo dice es un gobierno con el que yo no estoy de acuerdo, me parece menor. Porque de lo que estoy hablando es otra cosa. Estoy hablando de los medios en la Argentina, no de este gobierno. Finalizando y en sintonía con la nata harto de los derechos humanos, esta contradicción de Clarín sobre la que nos ilustró el profe Romero define cuál es el lado mañeto de la vida. ¿Qué dice Clarín? Dice, el juez de primera instancia se pronuncie sobre la cuestión de fondo, si es inconstitucional o no. Y Clarín se muestra como demasiado confiado con el juez. Claro. Entonces dije, ¿quién es Carbone? 16 de diciembre de 2009, el juez federal Carbone hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín. Bien. ¿En qué otro momento habló del juez Carbone Clarín? Bien. 18 de septiembre de 1996, bien. Cuenta, el mismo Clarín, que entre 67 y 71 siguió una carrera administrativa en el Ministerio del Interior durante los gobiernos militares de Onganía, Leviston y Lanús. Entre 1978 y 1980 fue vocal secretario de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales durante el gobierno militar de Jorge Rafael Videla. Era un juez bien procesista y en este caso Clarín confía en que sea un juez sensible y que se ponga, por supuesto, al lado del más débil, que es Clarín, ¿no?